ustedes se encuentren en casa muy bien de salud y con esas ganas de poder escuchar el día de hoy nuestro tema que vamos a hablar concerniente lo que es a nuestra capita de ozono. ¿Sí, niñitos? Muy bien. Entonces, miren, niñitos, el día, por ejemplo, la semana antepasada, hemos estado hablando de lo que no se toca y ni no se ve, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, nos decimos, o el tema nos dice, ni se ve ni se toca, entonces nos estamos refiriendo, aquí, niñitos, a nuestro aire, ¿no es cierto? Muy bien. Y pues nos dice que el aire es el elemento más importante. Profesor, no se te escucha. ¿Sí me escucha? A ver, Profe, sí, profe, sí, dime. profe, que dice que si se hacen un hueco en la capa de ozono, eso iba a quemar la Tierra. Claro, claro. Hoy te explicamos, Andrijo. Vamos a hacer un pequeño repaso, niñitos. Vamos a hacer un pequeño repaso de nuestro aire. Entonces, decíamos, pues, niñitos, que el aire es indispensable. Es lo más importantísimo que hay o que tiene que ver, pues, niñitos, ¿no es cierto?, en el planeta. Entonces, sin el aire, entonces tampoco habría oxígeno. Entonces, tampoco no habría vida, pues, niñitos, ¿no? No habría vida, pues. Y acuérdate que el aire, ¿qué cosa es el aire? Justamente el aire son inmensas, a ver, ¿qué cosa? ¿Capas de qué? De gases, ¿no es cierto? ¿Qué tal la atmósfera, por ejemplo? Está el aire, ¿no es cierto? Y no te olvides que el aire está compuesto por tres elementos importantísimos, como el nitrógeno, que tiene el 78%, el oxígeno, el 21%, y otros gases, niñitos, otros gases, como por ejemplo el neón, el helio, y también dentro del 1%, niñitos, está también el dióxido de carbono, ¿ya? No te olvides que también está el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es, por ejemplo, niñitos, es un componente en el cual nosotros, por ejemplo, también estamos eliminando el dióxido de carbono, ¿sí, niñitos? Entonces, también, mira, también es importante, por ejemplo, ¿no?, que haya el dióxido de carbono en el planeta, pero, chiquitos, les comento que cuando hay en exceso, ¿no es cierto? Cuando hay en exceso, por supuesto, que es perjudicial, pues, niñito, ¿no es cierto? Es perjudicial para el planeta, para el medio ambiente, pues, niños, ¿ya? Entonces, claro, Profesor, no se le claro, pues, escucha. esto. A ver, ¿tú me escuchas, Andrew? Andrew, ¿tú me escuchas? Sí, profe. Ya. Sí, ¿Me escucha, Daniel? sí, Perfecto. Ángelo, profe. buenos días. Ángelo, buenos días. ¿Está por ahí? Ángelo. Buenos días, profe. Buenos días, niñito. ¿Cómo estamos? A ver, quiero que me confirme si usted me escucha bien, por favor. ¿Me escucha bien? ¿Me escucha? Sí, profe. Excelente. Entonces está fallando tu micro, Exxon Cardoso, ¿ya? Porque tus tres compañeros me están escuchando bien y creo que estoy hablando claro. No sé si estoy hablando mal, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, niños, como te comentaba, pues, ¿no es cierto? Que, bueno, pues el dióxido de carbono está dentro de los elementos del 1%. Acuérdate que el 78% está en el nitrógeno, ¿ya? Y el 21% es el oxígeno, pues es el que nosotros respiramos, ¿no es cierto? El aire que está, pues justamente ya está, un aire limpio, ¿no es cierto? Y dentro del 1% está pues el neón, el helio, y también está, pues como te comentaba, ¿no?, el dióxido de carbono. Entonces, como te digo, pues, niñitos, el dióxido de carbono también es, bueno, es un elemento que está dentro de esos, el 1%, pero cuando, mis niñitos, cuando está en exceso, entonces es perjudicial, ¿no es cierto?, para nuestro medio ambiente, ¿entiendes? Entonces, ¿en qué momento, por ejemplo, niñitos, en qué momento sucede esto? Claro, esto sucede debido, pues, niños, a las altas temperaturas que justamente hay en el medio ambiente. Por ejemplo, a ver, ¿a qué se debe este calentamiento? Por ejemplo, el calentamiento global que hoy día, ¿no? El efecto invernadero, que ahora, ¿no?, hablamos mucho del efecto invernadero. ¿Por qué? Porque justamente la Tierra, imagínate, todo el planeta está superpoblada, ¿entiendes? Está superpoblada, se ha superpoblado. Imagínate que habían espacios, ¿ya? Miran, habían espacios, por ejemplo, que eran seguros
muchas plantas, muchos bosques, ¿entiendes? Entonces, y como la población sigue creciendo, los habitantes siguen creciendo, la población aumenta y tiene que haber más fábricas, tiene que haber más carreteras, tiene que haber más, hospitales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, ¿qué hacemos? Sacrificamos ese bosque, ¿me entiendes? Esas plantas, obviamente, que están ahí, tenemos que lo sacrificamos, lo talamos y dejamos ese espacio libre, pues, ¿no es cierto? Despejado, ¿ah? Para hacer ahí, para hacer una posta, para hacer un hospital, para hacer una pista, o qué sé yo, pues, ¿me entiendes? Entonces esa parte ya queda, pues, imagínate, queda despejada, entonces no hay nada de plantitas. Y cuando todo está despejado, imagínate, va a ser el bochorno, calor, ¿me entiendes? Pero cuando hay plantitas, imagínate, por ejemplo, a ver, cuando en mes de verano, cuando estás caminando y ahí estás que transpiras, ¿no es cierto? Y te pones debajo de una plantita, de un arbolito, y sientes esa, ¿no? Esa frescura de la planta, porque la planta justamente es la que está liberando, pues, ¿no es cierto? ¿Me entiendes? El aire contaminado. Se siente un aire fresco, ¿ves? Y imagínate si está todo despoblado, no hay nada, imagínate, te paras peor, ¿no? El bochorno te quema. ¿Por qué? Porque no hay nada, por ejemplo. Y eso es lo que ocurre, pues, niñitos. Eso es lo que está ocurriendo hoy en el planeta, por la superpoblación. En el planeta Tierra, casi toda la mayor parte, imagínate, está superpoblada. Porque la gente, los habitantes crecen cada día más, imagínate. ¿Mm? Cada día más crece. Entonces ya no tenemos ni espacio. Como tú ves, niñito, como tú ves, imagínate que las partes también de los cerritos, ¿no es cierto? Las partes bajas, la falda de los cerros, ¿qué están haciendo ahora? Se están construyendo, hay viviendas, imagínate. Y esos espacios, imagínate, esos espacios deben estar libres, ¿me entiendes? Deben estar despejados. Ajá. Pero como están superpoblados, entonces nosotros también generamos energía. Nosotros también eliminamos el dióxido de carbono, ¿entiendes? Y pues, y los aparatos, penitos, estos aparatos también mantienen o hacen que haya mucho calentamiento, sobrecalienta. ¿Por qué? Porque tú pones un aparato, por ejemplo, tú tienes con el televisor, estás todo el día prendido, el equipo, la refrigeradora, qué sé yo, y por la parte de atrás, ¿no es cierto?, del equipo, bota un aire caliente. Ajá. Entonces, ese aire caliente, eso hace que justamente más sobrecaliente más el espacio, el ambiente. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, mira, en los meses, por ejemplo, de marzo, si no me equivoco, por ejemplo, hacemos, por ejemplo, al medio del planeta, hacemos que el planeta descanse, respire, apagamos todos los equipos por una hora. Mira, por una hora apagamos todos los equipos, nada de equipos, las luces apagamos, y aunque sea una hora, imagínate, en ese tiempo el planeta va a respirar, no va a haber mucha energía, ¿me entiendes? ¿Ves? Entonces, con eso ayudamos siquiera que el planeta respire, pues. Mira, por ejemplo, ahora en estos tiempos, miran en los meses, ahorita que estamos con este problema, ¿no es cierto?, de esta epidemia, ¿no es cierto?, que está ocurriendo en el mundo, en el planeta, imagínate, 3 meses o 4 meses ha estado paralizado el mundo, la Tierra. Todo estaba paralizado, las fábricas, todo se paralizaron, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasó? Parte del planeta también empezó a respirar, porque no había una sobrecarga de energía, ¿ves? Entonces eso hacemos que justamente nuestro planeta, y el tema que justamente hoy día estamos hablando de la capa de ozono, no se deteriore, pues, niños, ¿ya? La capa de ozono, a ver, niñitos, te comento, pues, a ver, escúchame, Exxon, escúchame, por favor, estate atento. Ángelo, escúchame, hijito, escúchame. A ver, cuando hablamos, chiquitos, mira, cuando hablamos de la capa de ozono, niñitos, no es que allí en el espacio, no en la Tierra, haya una capa, ¿no es cierto? Que no, sino que son capas de gas, de aire, ¿sí? Y esa capita de aire es la que va protegiendo, pues, es la que va a proteger la radiación del Sol. Cuando el Sol, por ejemplo, sale de su órbita, ¿no es cierto? Y pasa al otro continente, entonces dice que cuando salen los rayos del Sol y tardan en llegar, dice, a la Tierra, niñitos, cerca de 8 minutos.
con 18 segundos, así por el estilo, ¿no es cierto? Entonces no es que el sol sale y llega, no, sino que va a tardar 8 minutos para que llegue. Entonces, como el sol tiene una energía imagínate, sobrecargar esa energía de calor, entonces viene con mucha fuerza y la radiación y los rayos ultravioletas, niñitos, son pero fuertísimos. Entonces esta capita de ozono, esto es la que protege pues la radiación, ¿me entiendes? Como algo así como un filtro así, ¿ya? Entonces deja pasar ya la radiación que llega acá a la Tierra, ¿no es cierto? Deja que ya llegue no mucho sobrecargado, pues. ¿Me entiendes? Entonces llega acá a la Tierra, ya llega, los rayos ultravioletas ya no son muy en exceso sobrecalientes, ¿ves? Pero ¿qué pasa si seguimos, por ejemplo, seguimos con este problema, que no cuidamos el planeta? ¿Por qué no lo cuidamos? Porque justamente no tomamos conciencia, pues niñitos, no somos conscientes, ¿me entiendes? Debemos ser conscientes en qué, por lo menos, pues, no cortar los árboles, no talar, los incendios forestales, por ejemplo, no arrojar, ¿no es cierto?, al piso, por la calle, no botar, por ejemplo, no los desperdicios. ¿Sabes qué, niñito? Te comento que esas botellas, las botellas esas de gaseosa, por ejemplo, esas se demoran, ¿qué te digo? A ver, la degradación demora mucho tiempo. Esos platitos de Tecnopor que ustedes compran, ¿no es cierto? Ya sea para, no sé, para los alimentos y para apoyar, qué sé yo, esos platos de Tecnopor, esos plásticos, demoran mucho tiempo para degradarse, o sea, para deshacerse. Entonces, al demorar eso, con el calor, hace que justamente salga, por ejemplo, unos componentes, ¿ya? Unos componentes muy fuertes y que justamente contaminen, pues, el medio ambiente, pequeñitos, ¿ya? ¿Qué más también, por ejemplo? Nosotros también a veces también somos culpables porque a veces botamos los desperdicios a la calle, ¿entiendes? O sacamos, por ejemplo, la basura a la hora que nos da la gana. ¿Entiendes? Entonces, con el calor, bien niñito, con el calor, ¿qué hacen? Esas cosas que están ahí, por ejemplo, los plásticos, los desperdicios, todo eso que están ahí, imagínate, con el calor ¿qué cosa? Descomponiendo. Y al descomponerse, justamente eliminan, pues justamente, sustancias químicas, ¿no es cierto? Sustancias químicas contaminantes, ¿entiendes? Por ejemplo, ahí en la basurita hay muchas cosas, a veces comidas, y se putrefactan y un olor feísimo, ¿me entiendes? Y eso es lo que contamina el medio ambiente. Entonces la capa de ozono es una capa que protege. Entonces se ha hecho un agujero, pues ya en el año 1900, del año 1980, los 70, de ahí se detectó, ¿no es cierto? La NASA detectó, ¿qué cosa? Que la capita de ozono se había hecho un agujerito, un pequeño agujero, un pequeño huequito. Ajá. Entonces nos dimos cuenta, la NASA se dio cuenta, entonces se pusieron en alerta todos los países del mundo. Ajá. Y entonces a cuidar el planeta, pues, a sembrar más plantas, más árboles, a cuidar el medio ambiente. Ujú. ¿Ves? Porque si no, imagínate, la capa del suelo se va a ir deteriorando y entonces la radiación va a llegar ya con más fuerza. Imagínate, pues nos achicharronaríamos, imagínate. ¿Mm? No podíamos resistir el sol. ¿Por qué? Porque los rayos ultravioletas son fuertísimos. Las plantas, imagínate, poco a poco se mueren, se marchitan. Los seres humanos también, imagínate. Si hoy en día, nomás cuando hacen en el mes de enero, febrero, cuando es el verano intenso, ¿qué hace? Te quema la piel, ¿no es cierto? Imagínate, cuando hay un exceso de calor, niñitos, por ejemplo, te quema la piel, pues hay cáncer a la piel, mis niñitos. ¿Qué más, por ejemplo? A la vista, por ejemplo. Miramos así directo y a la vista, pues la radiación es muy fuerte. ¿Me entiendes? Es como que a veces tú te pones, por ejemplo, muy cerca a la pantalla de tu televisor, ¿no? Como que te nubla. ¿Por qué? Porque la radiación tiene que ser como una nitidez y que te malogra la vista, niños. ¿Ves? Entonces, hoy día, pues, niños, estamos hablando de nuestra capa de ozono. A ver, vamos a ver qué nos dice nuestra capita de ozono, niños, ¿ya? Vamos a compartir, niñito, muy bien. Ahí estamos compartiendo la capita de ozono. Vamos a ver qué nos está diciendo. Vamos un poquito, niñitos, a andar acá muy bien.
Ah, no, mucho, mucho. Ahí está bien, creo que, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos la capa de ozono, dice. Entonces, dice que el ozono es un compuesto inestable que tiene 3 átomos de oxígeno, en el cual, como te comenté hace un momento, niñitos, en el cual la capa de ozono es como un filtro, va a absorber, ¿entiendes? Y luego va a dejar pasar los rayos un poco más, ya, que te digo, con menos fuerza, pues, ¿sí? Como un filtro solar, evitando el paso, dice, de pequeña parte de la radiación de los rayos ultravioleta, ¿ya? Radiación de ultravioletas. Dice, ¿y dónde se encuentra la capa de ozono, niñitos? A ver, la capa de ozono, escúchame, Exxon, escúchame, por favor, escúchame, Andrew. La capa de ozono, niñitos, se encuentra en una de las capas, por ejemplo, de la atmósfera de nuestro aire, que es la troposfera, ¿ya? En la troposfera, ahí se encuentra. Pues dice, perdón, en la estratosfera, ya no te olvides, en la estratosfera. Se encuentra, dice, en la estratosfera, dice, aproximadamente el 90%, ¿ya? El 90% del ozono y el resto, y el 10% se encuentra en la troposfera. No te olvides que la capa de ozono se encuentra en la estratosfera, ¿sí? Y la otra parte restante del 10% se encuentra en la troposfera. Ya, niñitos, no te olvides. Mira, vamos a ver acá, mira, por ejemplo, mis niñitos, aquí, por ejemplo, mira, está el sol, mira, y acá dice la capa protectora. Esta es la capa protectora. Este es como un filtro solar, ¿sí? Entonces se encuentra aquí, en esta capita de la ozono, aquí se encuentra, pues, la estratosfera, ¿ya? La estratosfera, y debajo del 10% queda en la troposfera, ya no te olvides. Entonces la radiación es la capa de ozono como un filtro solar, acá está la estratosfera y abajito está la troposfera, ¿sí? Un aire que justamente ya está un poco más fresco. Y como ya ha filtrado la radiación, entonces hace que la radiación llegue con menos, ya con menos rayos ultravioleta, pequeñitos. A ver, ¿qué es lo que destruye? ¿Qué es lo que destruye a nuestra capa de ozono, al medio ambiente? ¿Qué es lo que va a destruir? ¿Qué es lo que va a contaminar? A ver, seguramente que ustedes, seguro en casa, el papá o la mamá, o depende del tío, se compra esos aerosoles, sprays, ¿sí? Esos sprays, pinturas, esas pinturas acrílicas, niñitos, eso es lo que va y compra para pintar, ¿no es cierto? La madera o no sé, algo que quieran pintar. Pero estos aerosoles, niñitos, estos aerosoles tienen componentes químicos, y estos son los responsables que justamente, como eliminan un elemento químico muy contaminante, muy fuerte, cuando tú, por ejemplo, el papá está así haciendo este trabajo, emana un olor muy fuerte, ¿me entiendes? Como que si tú te acercas ahí, pues como que, no sé, te molesta, te da un poco de mareos, porque es fuertísimo el olor. Y este olorcito, pues imagínate, se va y se mezcla con los aires, con los gases. Y este es el responsable, Penina. Dice la destrucción de la capa de ozono. La destrucción de dicha capa, dice, se ha debido principalmente a la acción de las moléculas del CSF, ¿ya? ¿Y qué cosa es el CSF? Son los clorofluorocarbonos, ¿ya? Y los clorofluorocarbonos, niñitos, son la familia de los gases que se emplean en múltiples aplicaciones, en múltiples trabajos, en múltiples usos, como por ejemplo, mira, como por ejemplo los refrigerantes, por ejemplo, ¿ya? Los refrigerantes, los agentes extintores y los aerosoles, pues. Mira, eso por ejemplo, ¿no? Que esos, extintor, mira, niño, que está acá, por ejemplo, esto bota un gas, pues, ¿no? Este gas es tóxico, un gas que justamente contamina el medio ambiente. ¿Me estás escuchando, Exxon? Exxon, ¿me estás escuchando? ¿Sí? Ahorita le voy a preguntar, ¿eh? Más atento, por favor. ¿Ya? Entonces, este es un gas tóxico, pues, niñitos. Bueno, de una manera esto lo utilizamos, pues, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay un incendio, ¿no es cierto?, en la casa, qué sé yo, o eso están, por ejemplo, en todos los locales, por ejemplo, públicos, ¿no es cierto?, en las postas, en los colegios. Esto debe estar ahí, es un lugar, pero ¿qué pasa? Que al mismo tiempo esto nos ayuda de repente a apagar, ¿no es cierto?, el pequeño incendio que puede haber, pero a la vez también pues está emanando un gas, un aire que es contaminante, y este es el responsable, pequeñitos. Este de acá, que también acá, por ejemplo, son los
Estos son los aerosoles, pues, estos son los sprays, las pinturas, por ejemplo, eso que los ambientadores, ¿qué más, por ejemplo? Esos que, por ejemplo, ¿no? Para estos, esos insecticidas, para matar la mosquita, qué sé yo, esos también son los responsables, pues, niños. Entonces, también, por ejemplo, mis niñitos, también, por ejemplo, mira, lo que, justamente lo que trae en la parte de atrás de la refrigeradora, por ejemplo, ¿no? Porque en la parte de, no, de la parte de atrás de la refrigeradora hay como un conducto que se ayuda a la refrigeración. Eso ayuda a que se mantenga, por ejemplo, la refrigeradora que se mantenga en la parte de arriba frío, ¿no? Y en la parte de abajo que mantenga que te dé un ambiente ni tan frío ni tan caliente, ¿ves? Entonces, ese conducto que está en la parte de abajo tiene pues una gran cantidad de fluorocarbonos. Entonces, estos clorofluorocarbonos son las familias de los gases que van a contaminar, niñitos, el medio ambiente. Entonces, no deberíamos pues usar estos fluorocarbonos que son, por ejemplo, ¿no? Que es, por ejemplo, este gas para los incendios, los extintores, o también, pues, ¿no? Estos sprays, que esos son los agentes contaminantes para el medio ambiente. Si nosotros queremos que nuestra capita de ozono se mantenga así, con ese pequeño agujerito, se mantenga así, entonces tenemos que cuidar, pues, niños. Tenemos que cuidar. ¿Cuidar para qué? Para las otras generaciones, porque después de ustedes hay otras generaciones que recién están pues naciendo, pues que van a venir al mundo. Entonces ellos también quieren un planeta sano, saludable, ¿me entiendes? Quieren que nuestro planeta, quieren que, por ejemplo, nuestro medio ambiente esté de lo más tranquilo, de lo mejor, o como está, o que así mantengamos, ¿me entiendes? Porque ellos también quieren una calidad de vida, como ustedes lo tienen ahorita. ¿Me entiendes? Imagínate si está contaminado todo, imagínate que vamos a respirar. Vamos a respirar ya gases tóxicos. Profe, Y nos enfermaríamos, imagínate, de todo, pues, hijos. ¿Sí? Muy bien, dime algo, algo me quiere preguntar? profe, fue del baño. ¿Otra vez al baño? ¿Está mal? No. Lo que el baño estaba ocupado. Perfecto, vaya rapidito, vaya rapidito. Vaya rápido, muy bien, chicos, muy bien. Muy bien, chicos, mira, aquí, por ejemplo, mira, tenemos el agujerito de la capa de ozono. Mira, acá, por ejemplo, tienes, ¿no? Te he mostrado acá una capa, ¿ya? Esta parte de azul, mira, dice, por ejemplo, dice, el dicho agujero se encuentra, dice, en el polo sur. No te olvides cuando te pregunte, ¿dónde se encuentra la capa de ozono? Se encuentra en el polo sur, en la Antártida. Dice, en las zonas con un color cercano a violeta son las que poseen menos ozono. ¿Ya? No te olvides. Dice que el dicho agujero se encuentra en el polo sur, en la Antártida. En la imagen dice, las zonas con un color más cercano al violeta, a esto por ejemplo, ¿ya? Estos son las que poseen menos ozono, o sea, estas partes. ¿Ya? Esas partes son las que justamente tienen menos ozono, pequeñitos, ¿ya? Y mira los efectos que ocurren, mira, en una persona, por ejemplo. Mira los rayos ultravioletas, lo que ocasionan en la persona, en el ser humano. Mira como unas manchas rojas. ¿Por qué? Porque los rayos ultravioletas son excesivamente calor y llega al cuerpo y el cuerpo imagínate, te da cáncer de la piel, niñitos. Mira, acá tú ves, por ejemplo, mira, acá tú ves la radiación, cómo llega y cómo llega a la vista, ¿no es cierto? Y va a menorar que justamente no, la visión pueda ver de lo mejor. Entonces, como que te va a bajar a esa parte, ¿sí? Vamos a decir, el incremento de los rayos ultravioletas provoca serios problemas como el cáncer de la piel que tenemos en este momento, daña el sistema inmunológico, mis niñitos, exponiendo a las personas a la acción de varias bacterias y virus. Mira, tu sistema inmunológico. ¿Qué cosa es el sistema inmunológico? Justamente el sistema inmunológico justamente es el que se encarga, el que está dentro de nuestro organismo, que son como los agentes, son como unos agentes, ¿entiendes? Y este sistema reacciona en cualquier momento, porque imagínate que nosotros, por ejemplo, dentro del organismo,
dentro del organismo, ahí tenemos una gran cantidad de bacterias. Entonces, esto reacciona el sistema inmunológico y se los devora. Los devora. ¿Me entiendes? Y nos deja que nos haga un efecto dentro de nuestro organismo. Pues. Mira lo que causa cuando justamente no el incremento de los rayos ultravioletas. Provoca, dice, daño a los ojos, incluyendo las cataratas. ¿Sí? Reduce, dice, el rendimiento de las cosechas y a las industrias pesqueras. ¿Pero qué tendrá que ver, profesor, qué tendrá que ver con industrias pesqueras? ¿Qué tendrá que ver? Por supuesto. Cuando, por ejemplo... Profe, lo siento por salirme de las reuniones, que me apareció un mensaje de error Cuando, por y tuve ejemplo, que reiniciar el dispositivo. ya, por ejemplo, cuando hay mucho calor, ¿qué pasa? Que las aguas de los mares, los océanos, ¿qué pasa? Se calientan, ¿me entiendes? Y al calentarse, hace que los peces, algunos ya no puedan sobrevivir, porque las aguas se calientan. Y como tú sabes, que hay peces de aguas frías y hay peces de aguas calientes, aguas cálidas. Pero cuando hay mucha temperatura, imagínate, las aguas se van a calentar y los peces en algún momento pues ya no van a sobrevivir o se irán a otras partes, ¿me entiendes? Entonces eso afecta pues a las industrias pesqueras. Y tú sabes que del pez del mar, del océano, se extrae cantidades, toneladas de peces, ¿sí? Toneladas de peces, tanto para el consumo humano y también, por ejemplo, como lo que es para la parte industrial. Para el consumo humano, quiere decir lo que tú comes, lo que nosotros comemos, lo que todos los días están en los mercados. Y, por ejemplo, cuando hablamos de la parte industrial, por ejemplo, los atunes, por ejemplo, ¿no es cierto? Pues eso dice que afecta a la parte, a la industria pesquera y también dice reduce el rendimiento de las cosechas. O sea, ¿qué quiere decir? A la agricultura. Exxon, a ver si me escuchas o si no, te retiras de la clase. ¿Sí? Entonces, Sí te escucho, yo profesor. veo que está un poquito ahí distraído. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el rendimiento en las cosechas. Cuando hay más calor, ¿qué pasa? La plantita también se va a marchitar, pues. ¿Por qué? Porque va a resecar el suelo, la tierra lo va a resecar. Al resecar, entonces va a hacer que la humedad, ya no haya humedad, sino que haya mucho bochorno. Entonces, eso va a hacer que justamente las plantitas no puedan desarrollarse, no se podían morir, ¿entiendes? Entonces, ese es el problema que ocurre con el calentamiento global o con el incremento de los rayos ultravioletas. ¿Y niñitos? ¿Y cómo evitar su deterioro? ¿Cómo evitar que nuestra capa no siga deteriorándose, que se mantenga así, ¿no? Como está su huequito? ¿Cómo, niñitos? Dejar de comprar productos que la dañen, pues. Como por ejemplo los plásticos, ¿ya? Las bolsas plásticas. Bueno, hoy en día ya creo que se han reducido las bolsas plásticas, esas bolsas negras que antes vendían. Esa dice que era la más contaminante que puede haber. ¿Entiendes? Por ejemplo, te dije, esos platos de Tecnopor, por ejemplo, esos descartables. Esos demoran muchos años en degradarse. Y cantidad estos plásticos, de estos residuos sólidos, ¿se van a dónde? Se van al mar, al océano. ¿Me entiendes? Y eso están ahí flotando, flotando, y conforme pasa el tiempo, se va a demorar mucho tiempo en degradarse y va a contaminar el medio ambiente, pequeñitos. Entonces, evitar, pues, niños, comprar productos que dañen y puedan contaminar el medio ambiente, ¿sí? Como te comenté en su momento, no usar spray, pues, ¿ya? Dile a tu papá, a tu mamá que no compre muchos spray, esos aerosoles para que pinte, dile que no use, pues, ¿por qué? Porque justamente tienen mucho clorofluorocarbono, ¿ya? Tienen clorofluorocarbono y tienen un elemento químico, y ese elemento químico daña pues, la capa de ozono. ¿Entiendes? Muy bien, más ecológico, pues niñitos. Por ejemplo, ahora que están haciendo bolsas que justamente no tienen componentes químicos, ¿ya? Reducirse las neveras antiguas que se usaron, por ejemplo. Las neveras antiguas, como te comenté hace un momento, también usan el clorofluorocarbono en ese circuito que tiene en la parte de atrás. Es lo que justamente bota un gas caliente y contamina, pues niños, ¿ya? Nunca, por ejemplo, cuando tengas una refrigeradora así antigua, nunca lo botes, pues no lo botes allá, ¿no es cierto? Para que se lo lleve el contenedor, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso va a demorar
en degradarse, imagínate, eso va a hacer que justamente contamine. Pues, y por eso que dice, nunca echarlas, porque si no, seguirán, dice, emitiendo un gas, ¿ya? No sé, habrá pues que llevarlo a otros sitios para que lo degraden, ¿no es cierto? Y saquen otros elementos, por ejemplo. Entonces, niñitos, eso es el tema que hoy día hemos hablado, muy importantísimo, de la capita de ozono. ¿Sí? A ver, hasta acá, niñitos, ¿quién no me pudo entender algo? ¿No me ha entendido, no me ha comprendido? A ver, Andrew, Exxon, Daniel, Angelo. A ver, un comentario de este tema. ¿Qué le pareció el tema de hoy día, Andrew? Interesante, profe, bien. Perfecto. ¿Me entendió parte del tema, de la explicación? Sí, profe. Perfecto, perfecto. Profe, tengo una pregunta. Dime, dale, dale, te escucho. ¿De qué está hecha la capa de ozono? ¿De qué la capa de ozono, hijos, son capas de aire, de gas, aire, masas de aire, ¿ya? No es que no está hecho, como te dije en un momento, se le dice capita porque es una capa protectora, pero esa es una capa de aire, de masas de gas, de aire, que eso están ahí en el espacio y justamente eso hace que, como un filtro solar, ¿entiendes? Hace que la radiación que llega ahí un poco se filtre y pase ya a un aire un poco más purificado, más limpio, así como por ejemplo, ¿ya? Muy bien. Muy bien, como ya ustedes me han entendido, a ver, voy a preguntar, ¿dónde se encuentra la capa de ozono? A ver, ¿quién me dice? ¿Dónde se encuentra la capa de ozono? ¿En la estratosfera o la troposfera? En la estratosfera. ¿Perdón? En la estratosfera. En la estratosfera, ¿no es cierto? Ahí vamos a ver si es cierto. A ver, vamos a ver si es cierto. A ver, por acá, acá estamos. Entonces, ¿dónde dice? Se encuentra en el polo sur. No, acá no está. Creo que está en la primera diapositiva. Por supuesto, se encuentra en la estratosfera el 90% del ozono. Y el 10% se encuentra, ¿dónde, niñitos? Se encuentra en la troposfera, ¿sí? Ahora vamos a ver. A ver, voy a preguntar a Angelo. Angelo, ¿está por ahí Angelo? A ver, Angelo, ¿cuáles son esos agentes contaminantes? A ver, Angelo. A ver, ¿qué no deberías? Profe, es que justamente le he dicho que me he salido de la clase por se cerró la aplicación y Bueno, por el amor como de no Dios. está, no sé. Uy, qué pena. A ver, Andrew, a ver, ¿qué es lo que tú no deberías usar? A ver, ¿qué es lo que tú no deberías usar para que contamines el medio ambiente? A ver, niñito, a ver, ¿qué? Los aerosoles. Ya, muy bien, las aerosoles, te dijo Andrew. ¿Es cierto, Andrew? Sí, profe. Después pues sigo, los aerosoles, ¿ya? No usar los aerosoles y tampoco usar los extintores, ¿ya? Y también, por ejemplo, no echar o no arrojar, ¿ya? Estas refrigeradoras antiguas, ¿ya? Porque eso tienen un circuito y tiene un componente químico, niños. A ver, ¿quién se acuerda de este componente químico? ¿Cómo se llama? A ver, ¿quién se acuerda de este componente químico? ¿Qué, profe? Hay un componente químico que tienen los aerosoles, los sprays y también, por ejemplo, el extintor y también, por ejemplo, las refrigeradoras antiguas. Tiene un componente químico, un gas que emana y eso contamina el medio ambiente. ¿Cómo se llama, Benito? ¿Se acuerdan? Que explicaba hace un momento. A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿alguien se acuerda? No se acuerda. Tienen que estar más atentos. A ver, Andrew, ¿se acuerda? Daniel, a ver. Sí, profe. A ver, ¿se acuerda cómo se llama ese componente químico? A ver, no están atentos, chicos. No te olvides, pues, hijo. Es el CSF, que son los clorofluorocarbonos. ¿Cómo se llaman? Carbono. El C de casa, el S de sampo y la F de feo. Los clorofluorocarbonos. No te olvides, ¿ya? Este es un componente químico, pues. ¿No es cierto? Al momento que tú compras ese spray, esos spray para esos ambientadores que tú compras, ¿no es cierto? Ese spray para matar la mosquita, la araña, qué sé yo, tiene unos componentes, pues. Tiene una presión, ¿no es cierto? Tiene una presión, pues. Y sale con fuerza,
Y entonces eso hace que, bueno, que al ambiente lo va, pues, no, ¿qué te digo? Lo va a poner algo fresco, algo, un olor muy agradable, pero al mismo tiempo estamos contaminando, pues, el medio ambiente. Imagínate, que usen 3 o 10, 15 personas, qué cantidad de gas, imagínate, va a emanar. Exxon, a ver, me escucha, pues, chico, por eso que no me responde a la pregunta, ¿eh? ¿Me hacen niñitos? Entonces no te olvides que justamente hay un componente químico del CSF que son los clorofluorocarbonos, ¿ya? Entonces, la capa de ozono es una capa protectora, una capa que justamente es como es el filtro solar, que justamente va a absorber los rayos ultravioletas, ¿ya? ¿Qué tipo de enfermedades ocasionan, Avenida? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué tipo de enfermedades ocasiona? A ver, cuando la radiación, por ejemplo, es muy fuerte. A ver, ¿quién me El dice? cáncer de la piel. Hacia la piel, ¿qué más, niñitos? ¿Qué El más? cáncer a la piel. En el sistema inmunológico, exponiendo a las personas a la acción de varios Diagnóstico y nuestra visión, pues, niñitos. ¿Ya? visión, Muy bien, visión. muy bien, excelente. Entonces, chicos, la próxima semana te evalúo una práctica. Estudia, por favor. Bueno, chicos, eso ha sido todo de mi parte que hoy día quería, chicos, comentar el tema de